Buenas, ¿cómo estás? Bueno, hoy te vengo a contar por qué en este 2026 para mí Mercado Libre, vender en Mercado Libre está en modo fácil, ultra fácil. Y obviamente lo vamos a comparar con años anteriores, con lo cual si vos empezaste a vender en Mercado Libre hace 3 años, 4 años, post pandemia, te diría, hay cosas que están regaladas directamente, que antes eran una pesadilla. Dicen que todo tiempo lejano fue mejor. En este caso, yo creo que estamos en el mejor momento para desarrollar un negocio online, sobre todo para vender en Mercado Libre. Obviamente lo voy a argumentar, vamos a hacer estas comparaciones, pero también te voy a contar por qué el 90% de los vendedores no están aprovechando esto y están perdiendo plata. En mi caso, hoy estoy al frente de la consultora Negocio Redondo hace casi 6 años, pero inicié como vendedor allá por 2015, hace unos 11 años. El panorama era completamente diferente. Tomamos el negocio familiar junto con mis hermanos y empezamos a desarrollar el canal online. Primero vendíamos haciendo publicidad en Google, lo cual era muy simple en ese momento. Hoy prácticamente tenés que ser ingeniero especializado en Google Ads. Hoy en ese momento era poner una palabra clave y se terminó. Y luego nos metimos en Mercado Libre y fuimos empezando. Por eso te digo que hoy hay unas facilidades que hace 10, 15 años no existían para nada. Te las voy a enumerar, obviamente que hay muchísimas, voy a hacer un resumen, te voy a nombrar las 5 más importantes para mí. Primero, y para empezar, son las métricas. Y aunque tal vez no lo puedas creer, vos vendías en Mercado Libre y no tenías un indicador de cuántas ventas tenías. No sabías cuánto estabas facturando. Si vos querías saber cuánto habías facturado, tenías que hacer la cuenta a mano. Algunas empresas un poco más desarrolladas tenían un sistema de gestión, pero no existía tampoco. Pensá que tampoco existía la venta por WhatsApp. Hablábamos por teléfono, vendíamos por mail. Era algo que tal vez hoy es impensado, pero era la forma de trabajar en ese momento. Entonces trabajábamos a ciegas. Visitas, era imposible saber cuántas visitas tenías. Conversión, no tenías ni a palos ese dato. No sabías cuánto vendía la competencia. No teníamos estadísticas de nada. Lo único que podías ver era cuántas ventas tenía cada publicación, pero que tampoco servía de mucho porque se le podía cambiar el título. Entonces vos vendías 1000 lápices, ponías un lavarropa y te salía como que había vendido 1000 lavarropas. Con lo cual no tenías referencias de nada. Y era muy difícil para tomar decisiones. Que obviamente en ese momento nosotros no pedíamos ese cambio, no exigíamos, porque tampoco íbamos a ver qué hacer con esa información. Un poco más adelante, no sé el año exacto, pero 2017, calculo, apareció RealTrend y en RealTrend era una locura porque podíamos descargar una aplicación en nuestro teléfono, teníamos cuántas visitas teníamos, cuánta conversión y cuánto facturábamos, cuánto estábamos vendiendo por día, por mes, lo cual para ese momento era una cosa soñada que ahí empezamos a tener un acercamiento con las métricas. Todavía no sabíamos bien cómo utilizarlas, pero teníamos un acercamiento importantísimo a las métricas. Hoy sabemos prácticamente todo. Lo importante, como digo siempre, es poder entender esas métricas. Tengo varios videos explicando las métricas más importantes, cómo leerlas y cómo utilizarlas, que en ese momento recién estábamos empezando con todo esto, empezando a entenderlo. Con lo cual tomábamos decisiones 100% por intuición. El punto 2 es que todas las ventas que entraban las tenías que renegociar. ¿Qué quiero decir con esto? No existía venta obligatoria por Mercado Pago. De hecho, casi nadie utilizaba Mercado Pago porque había que facturar y nadie facturaba. Entonces, cuando a vos te ingresaba una venta, tenías que contactarte con la persona. Sí, teníamos los datos de contacto, teníamos mail y teníamos teléfono. Tenías que hablar y decirle: hola, vos me compraste un termo, ¿por dónde te lo mando? Vos me compraste un termo, sí, me transferís, me pagás en efectivo. Con lo cual, la gran mayoría de las ventas no se terminaban concretando. ¿Qué porcentaje de ventas? No lo sabemos porque no teníamos métricas, pero no todas las ventas que entraban eran ventas. Entonces, una vez que te aparecía la campanita de vendiste, empezaba una negociación, empezaba un trabajo de atención, lo cual era muchísimo más difícil. Y acá te comparto una experiencia personal de cómo nos cuestan los cambios en general, ¿no? Siempre los cambios, cómo nos resistimos a los cambios, que un día
si no me equivoco fue por agosto de 2017, llega un correo de Mercado Libre diciendo que a partir del 1 de septiembre iba a ser obligatorio el uso de Mercado Pago, que solamente se iba a poder vender con Mercado Pago. Con lo cual, obviamente, todos dijimos, todos los vendedores, la gente del círculo que conocía que vendía Mercado Libre, dijimos, estos tipos están completamente locos, no se va a vender nada porque ¿quién va a usar Mercado Pago? Y pasó completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque dejaron de haber ventas al pedo, gente que ponía a comprar porque el comprar no te generaba ningún compromiso. Ahora el comprar implicaba poner la tarjeta de crédito o muchas veces irte con un cuponcito que te daba Mercado Libre al Rapipago o al Pago Fácil a pagar la venta. Con lo cual, toda venta que entraba ya tenía un pago de por medio, un pago aprobado. Y esto generaba obligación de entregar. Y en un momento, antes de que suceda esto, nosotros le habíamos enganchado la mano que Mercado Libre quería, nos daba más exposición, vendíamos más cuantas más ventas concretábamos. ¿No? Ahí teníamos una gente que nos ayudaba un poco con los números y cuantas más ventas concretadas teníamos, más vendíamos. Entonces empezamos a negociar y teníamos una escala de descuentos para quienes nos compraban que no habían pagado, tengan un incentivo. Entonces nuestro precio de publicación pasó a ser una referencia, pero después ofrecíamos más descuentos, cerrábamos más ventas y así vendíamos. Pero bueno, esto se terminó y nos emparejó con todos los vendedores de Mercado Libre porque solamente se iba a poder vender a través de Mercado Pago. Que personalmente nosotros que teníamos una empresa formada y que facturábamos, obviamente no todas las ventas en ese momento, porque había ventas que eran en efectivo, que esas no se facturaban, pero sí teníamos la posibilidad de usar Mercado Pago. Todos nuestros competidores estaban en la informalidad, entonces ellos no podían facturar, con lo cual estuvieron como 4 meses sin vender porque no tenían los papeles en regla. Obviamente todo ese tiempo nos quedó el mercado de camisetas de fútbol 100% a nosotros y tuvimos un crecimiento gigante. Pero ahí el fin del ya te transfiero o del te pago en efectivo marcó un antes y un después y desde ese momento todas las ventas pasaron a ser ventas activas, digamos, ventas concretadas. Punto número 3, y esta te cuento era mi pesadilla. Las plantillas HTML. Si me escucha alguien de 20, 25, no va a tener ni 5 de idea de qué le estoy hablando. Y esto quiere decir que antes las descripciones no eran de texto como son ahora, que es un texto plano, todos con la misma fuente y súper simple de leer, sino que eran unas plantillas que vos para hacerla la tenías que mandar a un diseñador que trabaje con un programador que te mande un código en HTML que era un choclo gigante y que ahí estaba toda la información. Pero cuando te hablo de toda la información eran como, imagínate imprimir un PDF de 5 hojas, un choclazo de todo, hablando del producto, del negocio, de toda información de qué colectivos te llevaban, qué tren te podías tomar. Era una plantilla así gigante que era la única forma de diferenciarse. Era una novedad. Nosotros me acuerdo que habíamos enganchado un estudio de diseño que hacían unas que estaban buenísimas, pero tardaban como 10 días en hacerla. Y no te equivoques en lo que ponías en la información, porque llegabas a querer cambiar algo, primero que la tenías que pagar completa, no, tenías que pagar la plantilla completa nuevamente, y era 10 días a esperar un cambio. Entonces, cuando dejó de aparecer, de utilizarse el HTML y pasó solo a texto, fue un cambio notable porque se hacía mucho más simple el negocio. Pero esto traía una dificultad. La dificultad era que había que trabajar mucho mejor las fotos, porque no teníamos la posibilidad de diferenciarnos a través de la descripción como hacíamos en un primer momento. Y esta descripción, toda linda, bien hecha por un diseñador, parecías una empresa mucho más importante, con lo cual te daba autoridad y te aumentaba la conversión. Acá otro ejemplo, nosotros hicimos unas plantillas muy buenas en un momento, nuestra competencia no, y de a poquito le fuimos robando mercado hasta que casi desapareció. Cuando dejó de funcionar esto, nos pasamos a tener que trabajar mejor las imágenes. Y también era bastante complicado, porque no necesitabas diseñador, pero tenías que tener muy buenas imágenes de tus productos, y esto requería sesiones de fotos, después enviárselo a un diseñador que quite los fondos, que las edite, que ponga la información importante. En nuestro caso, que vendíamos ropa, explicar cómo medir para que la ropa quede bien y evitar cambios. Era bastante engorroso, que hoy esto con la ayuda de inteligencia artificial, con cualquier IA que trabaje imágenes,
Es muchísimo más simple hacerlo y de hecho hasta Mercado Libre ya casi nos da la solución. Así que pasé mi pesadilla con las plantillas HTML y vamos al punto número 4, que es mercado envíos. Lo que hoy parece una obviedad, algo que empareja todo realmente, que es como imprimir una etiqueta y llevarla al correo, antes también era opcional. Y esto era un dolor de cabeza, como te dije antes, vos tenías que negociar con tu comprador por dónde se lo mandabas, tener precios competitivos de transporte, te hacían 100 preguntas, era muy difícil. En un momento Mercado Libre se puso también, dijo, a partir de tal día el uso de Mercado Envíos va a ser obligatorio y cuando vendas tenés que llevar las cosas a tal correo. Hubo mucha resistencia al principio, todos nos quejábamos y hoy imagínate cuando te quitan Mercado Envíos. Te llegan a quitar Mercado Envíos o te ponen una sanción porque tardaste en despachar, porque tenés envíos demorados o por lo que sea, y no tenés el destaque de llega mañana, dejas de vender, ¿no? Entonces, imagínate lo que era en ese momento tener que negociar y tener que mandar todo por fuera. Y no estoy hablando de Flex, que cuando apareció Flex fue otra locura. Dijimos, ¿cómo estos tipos nos van a obligar que entreguemos en el día? Están completamente locos. Hoy estamos entregando en el día desde La Plata, desde el fondo de La Plata, kilómetro casi 100 de la ruta 2, hasta Zárate. Tenemos una cobertura de 190 kilómetros a lo largo, todos entregando en el día hasta las 9 de la noche y no nos quejamos, ¿no? Entonces, la aparición de Mercado Libre fue un alivio gigante y también una forma de emparejar todo el mercado, ¿no? Porque si vos habías desarrollado una forma de entrega eficiente, tenías una diferenciación. Hoy esa diferenciación se terminó. Y el punto 5, y tal vez es uno de los más importantes, es que los compradores ya están habituados a comprar online. Después de la pandemia, sobre todo, y ya en el último tiempo, hoy la gente tiene el hábito de comprar, sabe cómo pagar, cómo elegir los productos. Se eliminaron un montón de fricciones por el conocimiento del uso de las plataformas que hace 5 o 10 años les tenías que explicar todo. Aparecía cada boludo, con el perdón de la palabra, que le tenías que explicar todo, cómo comprar, que no sabían cómo pagar, que después te hacían reclamos. Entonces, ni que hablar de que hoy es fácil que la gente suelte plata y use una tarjeta de crédito, pero hace 10 años era totalmente impensado que vos pongas plata o pongas una tarjeta de crédito para comprar a alguien que no conocías, que te mande el pedido por un medio que vos tampoco sabías cómo te iba a llegar. Era literalmente pagar y prender velas para que el producto te llegue. Hoy la gente está educada, antes te hacían 50 preguntas por cada venta y hoy el porcentaje de ventas es prácticamente, el porcentaje de preguntas que recibimos es prácticamente nulo. Yo siempre cuento lo mismo, que mi primer coche me lo compré gracias a responder las preguntas de Mercado Libre en menos de 2 minutos. En 2017 respondía a nuestro negocio las preguntas de Mercado Libre en menos de 2 minutos. No había IA, no había nada, a mano. Habíamos hecho un sistema de alarma en el negocio que apenas sonaba la campanita de la pregunta, nos tirábamos de cabeza en la computadora a responder. Aumentamos 300% la facturación en un mes en esto, gracias a esto. Y yo jodo que gracias a eso me compré mi primer coche. Jodo un poco, pero también es verdad. Pero, ¿por qué esto era muy importante? Porque recibíamos 100 preguntas por día. Hoy un negocio con mucho tráfico recibe 200 preguntas por mes como súper exagerado. Estos son los 5 puntos más importantes para mí que cambian Mercado Libre y que lo ponen hoy en modo fácil. Pero como te dije al principio, hay una realidad. Está en modo fácil para vender, pero no está en modo fácil para ganar dinero. ¿Y por qué sucede esto? Porque si bien se bajó la barrera de entrada a todos los negocios, al poder vender, a tener una exposición alta, sabiendo relativamente poco de cómo vender, de marketing o de posicionamiento de nuestros productos, nos queda muy a la mano el bajar precio, el poner descuento y el hacer publicidad solamente para vender más. Este es el error más grande que estamos viendo en los vendedores, con lo cual se les complica la gestión de su rentabilidad. Nosotros en nuestra consultora, en Negocio Redondo, lo que trabajamos principalmente, más allá de también buscar un aumento de ventas, es un aumento significativo de la rentabilidad del negocio. Que cada venta sirva
tenemos un software de gestión especialmente pensado para buscar todo este tipo de oportunidades, producto por producto, cuáles son los que más se están vendiendo, cómo es la rentabilidad de cada uno de estos productos y cómo ir trabajando no solo para vender más, sino para obtener más ganancias por cada venta que tenemos. Si estás buscando mejorar la rentabilidad de tu negocio y aumentar tus ventas, te invito a que tengamos una reunión, agendas una reunión de media hora conmigo donde te hacemos un diagnóstico del negocio, te decimos cuáles son las cosas que te recomendamos trabajar para que esto suceda, para aumentar las ventas, para aumentar la rentabilidad, y en el caso de que desees hacerlo con nosotros, tenemos planes para todo tipo de vendedores. Así que te conté mi experiencia, te repaso los 5 puntos, que el punto 1 es el acceso a muchas métricas de valor. El punto número 2 es que hoy todas las ventas ya están concretadas y no tenés que trabajar sobre eso. El punto número 3 es las plantillas HTML, la posibilidad de usar descripción y de apalancarnos con la IA también para el uso de imágenes. El punto número 4 es el uso de mercado de envíos. Y el punto número 5 es que los compradores ya están educados, ya tienen cultura de compra y ya saben cómo comprar online. Así que si querés trabajar conmigo, tenemos todos nuestros canales de contacto en la descripción y te espero en nuestro próximo video. Saludos.